Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, que nosotros nunca nos sentaríamos a dialogar. ¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas!, decía el asambleísta Jacome. Y hay cuestionamientos en el acercamiento entre dirigentes indígenas y el gobierno en medio de la crisis en Ecuador. Miren, esta gente toda la vida vive traicionando. Miren, nosotros tenemos un gobierno de derecha por ellos. En serio, Ecuador. Si no, pregúntenle a los asambleístas que dijeron que ellos jamás iban a pactar con la verdad, por debajo hubo algo, no sé. Verónica Albuja, presidenta del Comité de Ética y Disciplina de Pachacuti, que expresó un severo cuestionamiento hacia la actuación de Marlon Vargas, dirigente de la CONAIE, tras revelarse sus recientes reuniones con la ministra de Gobierno Natalie Moricho y la administración del presidente Daniel Noboa. Albuja enfatizó que el movimiento indígena ha constituido históricamente la reserva moral de las luchas sociales en el país, por lo que instó a diferenciar la vigencia de las luchas colectivas de las decisiones individuales de quienes lideran temporalmente la estructura. Ante la grave crisis política, social e institucional que atraviesa el Ecuador, situación que la representante calificó como la de un Estado fallido, remarcó que las decisiones unilaterales no deben comprometer la trayectoria ni el respaldo de las bases de la organización. Ahí es que digo yo, hay que saber elegir a los dirigentes. Marlon Vargas, recuerdo que decía que no a ese gobierno fascista neoliberal y anduvo por allá y por acá y blum, blum, blum. Llegaron los acuerdos. ¡Shh! Vamos a mirar. Bueno, para toda la sociedad ecuatoriana, la reserva moral de las luchas ha sido el movimiento indígena. Y el movimiento indígena ha peleado desde el retorno a la democracia por tener su representación política y social. Entonces, el gobierno en ese momento de cada turno, digamos, del gobierno de turno, ha visto al movimiento indígena como un sujeto político, y un sujeto político que tiene una bandera de lucha. Entonces, yo creo que hay que separar la historia que ha generado el movimiento indígena en el Ecuador, que va a seguir siendo la reserva moral del país, porque cuando hay convocatoria, movilizaciones, los sectores sociales y el movimiento indígena en el Ecuador se han unido. Hay que separarlo ahí de las personas que en su momento son dirigentes de esa estructura organizativa. Entonces yo creo que las estructuras organizativas saben la lucha que tienen detrás, la historia que hay detrás. Han salido de levantamientos y los levantamientos lamentablemente en el Ecuador sí han tenido muertos, heridos, no son uno o dos, son cientos. Hay perseguidos políticos hasta ahora. Entonces creo que va a ser un momento y un tiempo para que la organización como tal, con todo eso que te digo, esa carga histórica que tiene, va a tener que pedir cuentas a sus dirigentes. Entonces los dirigentes son de cierta forma transitorios y algunos o hacen bien las cosas o la historia los va a juzgar. Y yo creo que algunos, como este actual caso, yo creo que va a tener que ser juzgado por toda la estructura social y política que está detrás, porque no se puede hacer eso en un país en el que la situación está crítica, no solamente a nivel social y a nivel político, sino también a nivel regional. O sea, Ecuador está generando un momento de crisis institucional, porque se está cayendo, tenemos un Estado fallido. Y eso en la región nosotros éramos vistos como un país luchador, como un país que en el momento que la historia lo ha pedido, hemos cambiado gobiernos justamente porque queremos el bienestar. Entonces creo que en este momento el Ecuador está entrando en un momento de transición hegemónica de algunos grupos que están detrás de esto. Y creo que al final veremos un proyecto, una luz, ¿sí? Porque la ciudadanía no creo que esté dispuesta a aguantar una situación tan grave como la que se está viviendo en este momento. ¿Hay mecanismos de evaluación dentro de la CONAIE para sus autoridades, del brazo político de la CONAIE de Pachacuti, para evaluar a las autoridades? ¿Se podría activar alguno de esos mecanismos en el caso de Marlon Vargas? Hay dos mecanismos. El uno es la evaluación de todo lo que se ha hecho hasta ahora, a nivel histórico incluso, incluida esta administración, y también hay la justicia indígena. ¿Podría ser sometido a justicia indígena Marlon Vargas? Hay que ver qué resuelve la organización.
Pero te voy a dar una primicia. A ver. Esta mañana estuve con Marlon Vargas, presidente de la CONAIE. Supuestamente, o todo el mundo diría que nosotros nunca nos sentaríamos a dialogar. Estuve sentada como ministra de Gobierno, dialogamos, hemos llegado a algunos acuerdos, a algunos consensos. Hoy te reuniste con Marlon Vargas. Así es. ¿De qué hablaron y a qué acuerdos se arribaron? Nosotros estamos dialogando sobre el tema de educación intercultural, que es lo que ellos en este momento quieren seguir una hoja de ruta, que es importante, y nosotros estamos pensando también en eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sentarnos para poder revisar cuáles son las preocupaciones que ellos tienen en el O ámbito sea, de solamente han educación. hablado de educación intercultural. No han hablado del tema agrario, no han hablado del tema económico, no han hablado de acceso a crédito, no han hablado de combustibles, no han hablado de subsidios, no han hablado de gas. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, nos ha tocado tomar decisiones difíciles pensando en la gente y ellos se han dado cuenta de eso, saben en los temas económicos, saben de los créditos, saben del crédito, por ejemplo, 7x7, han sido parte y han accedido también a estos créditos y eso es importante y eso evidencia que nosotros como gobierno le respondemos a la ¡Sinvergüenzas! Sinvergüenzas, decía el asambleísta Jacome. Frente a estas actuaciones, la dirigencia de Pachacuti recordó que el movimiento social y político dispone de mecanismos internos claros para evaluar la conducta de sus representantes. Entre las vías existentes se contempla la realización de un balance integral de la gestión directiva, así como la eventual aplicación de la justicia indígena, dependiendo de las resoluciones que adopte la estructura organizacional. Con estas acciones, la organización busca garantizar la rendición de cuentas de sus líderes frente al proceso histórico y las demandas populares del país. ¿Cuántos muertos hubieron y qué hicieron por aquellos? Por los que dieron su vida, por los que verdaderamente luchan, no por los que andan con un cintillo aquí y luego se vuelven ponchos dorados. Significativamente, esto en el Ecuador siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Alguna vez el doctor Augusto Tandazo hizo un análisis de la huaypala y cómo la usan y para qué la quieren. Señores, ahí se las dejo, leo sus comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí te decimos